Buenas noches y vamos a retomar este tema de live. Antes que nada quiero pedirles una disculpa a todos los espectadores, perdón, porque la semana pasada no tengo idea qué ocurrió con nuestra conexión a internet, pero yo no me percaté sino hasta que según yo terminé la transmisión, que llegó un momento. Marcela, buenas tardes, nos alegra que nos estés siguiendo, muchas gracias. Yo no me percaté, les decía que llegó un momento en el que la transmisión se paró y entonces ya se quedó como flotando, por así decirlo, el tema. No me di cuenta sino hasta casi media hora y hablando y hablando y pues bueno, fue hasta que según yo había terminado que el resto del equipo me informó lo ocurrido. Les pido una disculpa por esta situación. La semana pasada nos quedamos hasta los principales trastornos que se desarrollan dentro de la población mexicana y pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Voy a tratar de hacer un resumen lo más concreto posible de lo que hablamos la semana anterior y pues vamos a dar inicio. Licenciada, ¿nos escucha correctamente? Se escucha muy bien. Ok. Buenas noches a todos. Pues entonces sí, vamos a dar inicio con esta transmisión en donde vamos a seguir hablando, decíamos, de trastornos de ansiedad. ¿Ok? La semana pasada nosotros analizábamos, ¿no? La ansiedad es una emoción necesaria para todos los seres humanos, que esta nos sirve para mantenernos alerta ante los peligros, para reaccionar de la manera necesaria en cuanto a nuestro cuidado se refiere. Y veíamos que, pues bueno, aunque todos desarrollamos ansiedad o hemos llegado en algún momento de nuestra vida a sentir ansiedad, pues hay niveles de ansiedad, ¿no? Y que hay personas que lo sienten mmm, con una mayor intensidad que otras y esto, por supuesto, lleva a que cuando esta sensación se vuelve una constante dentro de la persona, entonces podemos hablar de que se está desarrollando un trastorno de ansiedad. Y decíamos que sobre todo la ansiedad va muy de la mano con la incertidumbre ante ciertos sucesos, ¿no? Todo aquello que yo me imagino que puede llegar a pasar, pero en lo que a lo mejor no tengo una base sólida para dicha afirmación, o quizás la tengo, pero lo estoy futurizando muchísimo. Decíamos también que la ansiedad, la semana pasada, que la ansiedad, pues bueno, no es precisamente algo que la gente escoja vivir, todo lo contrario, es una situación compleja para todos aquellos que llegan a padecerla, para todos aquellos que la desarrollan. Esther Milán Martínez nos dice buenas tardes, nos saluda. A mí también me da mucho gusto, Esther, que nos estén siguiendo, que nos abran nuevamente las puertas de su casa, por así decirlo, para poder pues compartir con ustedes esta información, ¿no? Recuerden que siempre hemos dicho aquí que semana tras semana decimos en los live que pues bueno, la idea de esto no es que ustedes diagnostiquen ni que diagnostiquen a nadie, sino simplemente la idea de esto es acrecentar el conocimiento de las personas para que puedan prevenir algunas circunstancias o para que puedan identificar cuando es necesario el acercarse precisamente ya a un profesional de la salud. Eh, Edgar Moreno, buenas tardes, Edgar. Nos da muchísimo gusto que nos estés viendo. Creo que es la primera vez que te conectas con nosotros. La idea de esto es compartir. Ayúdenos, por favor, a llegar a más personas. De hecho, tenemos una dinámica que vamos a implementar nueva, pero esa ya se las comento al final de toda esta información. Decíamos que, retomando el tema, que todas las exigencias de vida actuales pues llevan o contribuyen más bien en gran manera a el desarrollo de la ansiedad. Hablemos particularmente del aislamiento social que estamos viviendo hace poco más de un año a partir de esta pandemia, de este suceso histórico que nos ha tocado protagonizar. Pues bueno, los niveles de ansiedad en la población, no solamente mexicana, sino a nivel mundial, se han vuelto enormes, ¿no? Y hablamos de ansiedad patológica ya de esta que requiere tratamiento, porque ya no se queda nada más en la parte de esta activación del sistema, decíamos,
para el cuidado, para el autocuidado. Ya estamos yendo o ya las personas están yendo más allá, ya es una constante, es algo que causa estragos en la calidad de su sueño o incluso en el poder conciliar el sueño, en su ingesta de alimentos. Vaya, alguien que padece ansiedad tiene muchas complicaciones para poder integrarse a una cotidianeidad, es decir, para llevar a cabo, a cabo las actividades que anteriormente realizaba con facilidad. Hablemos de escuela, trabajo, e incluso los mismos hobbies se vuelven una situación compleja de realizar porque la persona está todo el tiempo alerta, ¿no? Todo el tiempo demasiado activa, presintiendo, imaginándose, creo que es la palabra correcta, imaginándose que está ante un peligro y que algo en algún momento va a salir mal y entonces todo su sistema se mantiene activo, libera, decíamos la sesión anterior, libera altas cantidades de hormonas relacionadas al estrés y pues bueno, esto evidentemente se ve bastante reflejado en la salud física, pero sobre todo en la salud mental de los seres humanos. Licenciada, ¿hasta aquí vamos bien o hay algo que quiera agregar? Sí, ya habíamos señalado que la ansiedad es adaptativa y necesaria. Los miedos y temores son habituales. Aquí a lo que hay que poner mucho énfasis es cuando esta se convierte en una ansiedad que es desadaptativa. Correcto. Cuando decíamos hace unos minutos, ya nos impide completamente llevar a cabo cualquier actividad en la que en algún momento nos desempeñamos sin complicaciones. Decíamos la sesión pasada que la ansiedad puede catalogarse dentro de 3 campos principales. El fisiológico, es decir, cuando hay un problema, hablábamos la semana pasada de liberación de neurotransmisores GABA, una parte fisiológica, que es decir, que el cerebro no esté produciendo en las cantidades necesarias el neurotransmisor o el químico GABA. También hablábamos de que otra parte que tiene mucho que ver, pues es precisamente el ambiente, la familia específicamente, ¿no? La licenciada recuerdo que nos hablaba, perdón, de cuando los niños son sometidos a exigencias muy elevadas, cuando a un niño se le pide más sin afán de cuestionar las capacidades del menor. Cuando a un niño se le somete a niveles de exigencia muy altos, entonces puedes tú como papá, pues obviamente el facilitar el hecho de que el menor en algún momento desarrolle un trastorno de ansiedad. Y finalmente, pues hablábamos también de esta parte cognitiva, de la parte del pensamiento, ¿no? Como a veces nosotros a través de la manera en cómo manejamos o afrontamos las circunstancias, podemos contribuir en mayor o en menor manera a desarrollar un trastorno de ansiedad. Iniciábamos hablando, fue en ese momento cuando se me cortó el live de la semana anterior, cuando iniciábamos hablando acerca de los trastornos principales de ansiedad que afectan a la población mexicana. Y dábamos primero como las características más generales dentro del desarrollo de ansiedad. Y decíamos que se pueden presentar temblor, contracciones, sensación de agitación, tensión, adormecimiento en una o en varias partes del cuerpo, fatiga, un estado como de hiperactividad, dificultad o sensación más bien de una dificultad para respirar, la sensación de ahogo, por supuesto, sudoración excesiva, el tener las manos muy frías, sudoraciones en todo el cuerpo, decíamos, boca seca, mareos, una sensación como de inestabilidad, de angustia que aparentemente pareciera no tener una razón de ser o un origen para. Sofocos, escalofríos, micciones frecuentes. Decíamos que cuando hablamos de frecuente micción, pues nos referimos a orinar con constancia o defecar con constancia. La sensación de que algo malo va a ocurrir o nos está ocurriendo y entonces reaccionar de una manera exagerada, un estado de alarma continuo, una dificultad muy marcada para tener un nivel de concentración
Y pues bueno, son básicamente dolores de cabeza, perdón, tensión en alguna área del cuerpo o en algunas áreas del cuerpo, molestias en el estómago, palpitaciones, esas son muy comunes. De hecho, los pacientes tienden a confundirlas mucho porque como se da esta parte de las taquicardias, entonces sienten que están a punto de sufrir un... Ay, se me olvidó cómo se llama cuando se para el corazón. Un infarto, perdón, disculpen. Los pacientes tienden a confundir mucho este síntoma y sienten que están por sufrir un infarto, ¿no? Cuando en realidad pues es una taquicardia originada a través de la ansiedad que se está viviendo. Dificultades en el sueño, decíamos, entre pues bueno, muchísimas otras características que algunas personas inclusive van desarrollando de manera individual. Y decíamos que un trastorno de ansiedad puede aparecer en cualquier momento en la vida de un ser humano, que a veces inclusive es común que estos se desarrollen después de traumas. Hablábamos la sesión pasada del estrés postrauma, ¿no? Cuando un ser humano es sometido a una tensión tan elevada, que entonces después del evento, a lo mejor un accidente, a lo mejor un secuestro o algo similar, después del evento es cuando empieza a desarrollar todas estas sintomatologías de las que hablábamos hace unos minutos. Y entonces su conducta se vuelve desadaptativa. ¿A qué me refiero con que su conducta se vuelve desadaptativa? Pues a que ahora para este ser humano es complicado el poder integrarse a actividades que en algún momento decíamos no solo disfrutaba, sino que realizaba con facilidad. Y entonces podemos hablar ahora de los principales trastornos. Vamos a iniciar con el trastorno de ansiedad generalizada. Recuerda que toda esta información no te sirve para diagnóstico, ¿ok? Yo solamente te estoy hablando de algunos antecedentes que puedes tomar en cuenta a la hora de requerir la atención de un profesional, porque a veces, pues, como no tenemos toda esta parte de información, no sabemos, ¿no? A dónde recurrir. Hay quienes primeramente van con un médico familiar o un médico general cuando en realidad deberías buscar a un especialista en materia de salud mental. Entonces, el trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por palpitaciones o taquicardias. Eso de lo que hablábamos hace unos minutos, sudoración. De hecho, vas a notar que los síntomas entre un trastorno y otro son muy similares. Se quedan en la boca y no precisamente porque estés deshidratado, sino tiene que ver con esta parte de ansiedad, que cuando se padece ansiedad, déjame decirte, sí es muy importante que busques la manera de mantenerte hidratado. ¿Por qué? Porque obviamente decíamos que la ansiedad se genera a través del estrés. Y pues bueno, el estrés, por esa elevada necesidad de alerta que te genera, te deshidrata con mucha facilidad. Entonces, para las personas que en algún momento han sufrido de ansiedad o que sufren de ansiedad, pues sí es importante que se mantengan muy bien hidratados. La sensación de ahogo, el dolor en el pecho o esta sensación de que de pronto jalas y jalas aire y pareciera que tus pulmones no se terminan de llenar, ¿no? Hay personas que incluso en medio de esta crisis salen al exterior, procuran estar en lugares abiertos precisamente porque esto les hace sentir que van a respirar con mayor facilidad. También tenemos algunos síntomas que van más de la mano con la parte mental, como la pérdida del control, el sentir que te estás volviendo loco. Eso es algo muy recurrente dentro de los pacientes que llegan a desarrollar ansiedad. La gran mayoría dice, es que siento que me estoy volviendo loco. No, no te estás volviendo loco. Lo que ocurre es que estás teniendo una crisis de ansiedad, en algunos casos un ataque de pánico que ya es como un poquito más, un nivel más elevado. Y pues bueno, eso es lo que estás sintiendo, pero no te estás volviendo loco. Sí es importante retirar ese tabú, ¿no? Hay muchos estigmas en torno a la salud mental y entonces la gente cree que padecer un trastorno de este tipo tiene que ver con perder la razón. No vas a perder la razón, déjame decirte. No la estás perdiendo. De hecho, estás tan consciente de lo que te está ocurriendo que dudas que te encuentres dentro de tus cabales, ¿no? Esa es la mayor prueba de que no estás fuera de la realidad
para desarrollar otro tipo de trastorno, ¿no? También podemos hablar de que, pues bueno, de pronto entre sintomatología física se puede dar una baja o una alta depresión. Y esto, depresión arterial me refiero, y esto porque cuando alguien padece ansiedad, pues tiende a reaccionar de una manera sobreexagerada a las circunstancias. Y quiero detenerme aquí. Con esto no significa, por favor, sí suplico que no se vaya a confundir la circunstancia. Esto no significa que la persona con ansiedad sea una exagerada, ¿no? O que yo esté de alguna manera minimizando el sentir del paciente o de quien lo padece. No, me refiero a que su reacción es más potenciada de la que podría desarrollar una persona que no pasa por este tipo de trastornos. Es a eso a lo que me refiero. El trastorno de ansiedad generalizada, pues también nos da esta sensación de estar como al límite, de estar bajo presión, decíamos una constante, pues la irritabilidad persistente, las dificultades en cuanto a el sueño, son parte de la sintomatología que el trastorno de ansiedad generalizada desarrollan. De hecho, la principal característica de un trastorno de ansiedad generalizada es precisamente esa preocupación excesiva, ese mantenerse a la expectativa de lo que pudiera llegar a pasar, porque ni siquiera hablamos de un evento que ya se esté viviendo, sino de lo que yo me estoy imaginando que puede ocurrir bajo una circunstancia específica o en un acontecimiento X, ¿no? Y que por lo regular es poco probable que llegue a pasar, ¿no? Las personas que tienen un tipo de trastorno de ansiedad, algún tipo de trastorno de ansiedad, perdón, sí tienden a ser un tanto más puntuales. No es la palabra que quiero ocupar, pero no encuentro otra. Tienden como a dramatizar un tanto más la situación, por así decirlo, porque decíamos que si existe un peligro o si hay un aparente escenario, pues ellos generan escenarios aparentes para esos aparentes escenarios. Entonces, cuando saturamos, por así decirlo, nuestro sistema nervioso y entonces facilitamos el poder entrar en una crisis de ansiedad. Y para estas personas es muy complicado, los seres humanos, dejar de lado ese nivel de preocupación. Decíamos hace unos minutos, no es como que ellos hayan escogido en algún momento de su vida el poder desarrollar este trastorno, ¿no? De verdad luchan muchísimo en la mayoría de los casos, luchan mucho con poder contener esta sensación, con el poder generar algo distinto en torno a su sentir. Más adelante vamos a hablar de eso, de qué tan recomendable es que tu paciente con ansiedad en algún momento te esfuerces por frenar la crisis o por contenerla dentro de ti. Decíamos que entonces para el desarrollo de un trastorno de ansiedad, aquí ocurre algo muy particular en cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, y es que como una mera hipótesis, sí quiero hacer mucho hincapié en esto, es una hipótesis, es decir, es una teoría que se ha formulado a través del estudio de multitud de casos de trastornos de ansiedad generalizada, pero no es algo que nosotros podamos convertir en una aseveración, ¿de acuerdo? La hipótesis que se está manejando en últimos tiempos tiene que ver con el hecho de que las personas que en algún momento de la infancia tuvieron un trastorno o un antecedente de ansiedad por separación, están más predispuestas al desarrollo de un trastorno de ansiedad generalizada, ¿ok? Es decir, aquellos pequeñitos a los que de repente se les complicaba un poquito el que mamá, el que papá tomaran como una distancia, ya sea física o emocional, empezaron a generar este trastorno de ansiedad por separación. También ahorita vamos a ahondar un poquito más en el trastorno de ansiedad por separación. Y entonces son ellos los que podría ser, maneja la hipótesis, que desarrollen con mayor facilidad durante la vida adulta un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Otra vez volvemos al mismo tema de semana tras semana en el que hablamos de cómo la influencia paterna o cómo la crianza, como un padre ausente y poco involucrado, o como un padre presente
y atento a las necesidades no solamente económicas o físicas de sus hijos, sino también y sobre todo a las emocionales, puede abrir un parteaguas dentro de la salud mental de un menor. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera agregar? Sí, en cuanto a la ansiedad generalizada, esta ocurre de forma crónica, sin que el individuo sea capaz de identificar qué le está ocasionando, y sus preocupaciones son muy frecuentes, demasiado intensas, duraderas y difíciles de controlar. Correcto. La verdad es que no solamente son frecuentes, sino como la licenciada nos hacía hincapié, son duraderas. Por más que las personas, cuando no se ha llevado un tratamiento, cuando no acudes a consulta, cuando no buscas la asesoría de un profesional, pues entonces estas pueden durar muchísimo, muchísimo tiempo. Me he topado de repente con personas que traen un trastorno de ansiedad de muchísimos años, no sé, se me ocurre ahorita de 10, 12, 15 años. Imagínate vivir con toda esta sintomatología durante tantos años de tu vida. Realmente es algo desgastante, ¿no? Hay quienes lo describen como estar atrapados dentro de su propio cuerpo, y esto en verdad es una sensación muy exagerada, son sensaciones súper, súper, súper exageradas dentro de los pacientes que llegan a desarrollarlas. Por eso es muy importante que tu mamá o tu papá generes vínculos seguros con tus hijos, ¿ok? Que ellos entiendan que en casa, que contigo, pueden expresarse abierta y libremente acerca de cualquier cosa que tenga que ver con sus emociones y con sus necesidades, sin confundir la parte de la autonomía, de la dependencia, ¿ok? Porque, pues bueno, cuando tú le enseñas a un menor a ser independiente, pero que también en medio de esa independencia puede contar contigo, le estás facilitando, créeme, muchísimas dinámicas, ¿no? Sobre todo aquellas que tienen que ver con las relaciones de pareja. Y un punto muy importante que cabe mencionar aquí es que el trastorno de ansiedad generalizada suele ser como la puerta de entrada para el desarrollo de ataques de pánico. Es decir, es muy común que pacientes que llegan a los ataques de pánico, que son mucho más intensos, decíamos, primeramente hayan sufrido un trastorno de ansiedad generalizada que no se atendió adecuadamente o que tal vez ni siquiera recibió esta revisión por parte de un profesional en el área de la salud. ¿De acuerdo? Y pues bueno, ya cuando ya pasaron a los ataques de pánico, pues obviamente ya el problema es mayor. Ya hablamos de una patología muy grande, de una situación en cuanto a pensamiento y a salud física que afecta en gran manera al individuo. Y recuerda que para que tú puedas ser diagnosticado con un trastorno de ansiedad, en este caso el generalizado del que estamos hablando, pues tienes que presentar mínimo 6 síntomas durante un periodo mínimo de 6 meses, ¿ok? Esa es la parte que tú tienes que saber, que se debe de ver en ti para que puedas ser diagnosticado de esta manera por un profesional. Hablábamos hace unos minutos del trastorno de ansiedad por separación y hablábamos de que es como un tanto más frecuente en niños y adolescentes. También se puede desarrollar en adultos, pero la regla nos marca que se tiende más durante la infancia y la adolescencia. Y pues bueno, las características centrales de un trastorno de ansiedad por separación son miedo o ansiedad intensos a separarnos de una persona o incluso de un objeto de apego, de alguien con quien hemos creado un vínculo muy específico, muy estrecho. Y algo que cabe señalar aquí es que puede ser un miedo ante un abandono real, físico, emocional o imaginario. Es decir, puede ser que en realidad no me están abandonando, pero yo desarrollo el miedo a que lo hagan, o el miedo a que alguien se separe de mí, aunque sea por periodos cortos de tiempo. El solo hecho incluso de pensar en que mis figuras de cuidado, hablando de los niños, como lo son mamá, papá o alguien más que esté a cargo del menor, el solo hecho de pensar en distanciarme de ellos, aunque sea por periodos pequeños de tiempo, pues generan en el infante o el adolescente miedo o ansiedad, mejor dicho, ansiedad, que se presentan durante un lapso de 6 meses
en adultos, recuerda que también se puede diagnosticar en adultos y para que podamos diagnosticarlo en adultos, estas características deben verse durante 6 meses y 4 semanas continuas, esto tiene que ser continuo, 4 semanas continuas en niños y adolescentes. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera regalar? No, en este momento continúa. Ok. Hablemos ahora del mutismo selectivo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mutismo selectivo, que también es un trastorno que tiene que ver con la ansiedad? Pues hablamos de una capacidad persistente, una incapacidad, discúlpenme, de una incapacidad persistente para hablar o responder a otras personas en una situación social específica, ¿ok? Algunos lo relacionan, lo podemos relacionar, por ejemplo, con el pánico escénico. Cuando nosotros tomamos un individuo y lo ponemos en un escenario social, por así decirlo, en un lugar en donde va a requerir llevar a cabo una interacción con otras personas a quienes regularmente no conoce, porque el mutismo selectivo no se da entre personas a quienes nosotros conocemos, es decir, tomamos a este individuo y lo situamos en una circunstancia con personas a quienes no conoce o en una situación en la que cree que le puede generar problemas y entonces en automático se pierde la capacidad del habla o se empieza a generar la parte de la tartamudez. Nos comentan, a mí me da miedo que una persona se aleje de mí, entro en pánico y me alejo de las personas. Correcto, hace un ratito te dije, Edgar, y estoy viendo que me equivoqué, que es Ed Moreno. Es correcto, esta sintomatología de la que tú nos hablas, pues tiene mucho que ver con un trastorno de ansiedad por separación. Efectivamente, ya según me dices, lo estás desarrollando como un ataque de pánico. Es muy importante que te atiendas, por favor, yo te suplico que comiences a buscar ayuda profesional, espero que ya la tengas y que si ya la tienes, entonces es muy importante aprender a conocer a nuestro cuerpo. Ahorita, más adelante vamos a hablar de esa parte, de qué puedes hacer tú para aprender a tolerar la circunstancia y no llegar hasta el punto del ataque de pánico, porque si una crisis de ansiedad es compleja de vivir, pues un ataque de pánico también, pero mucho más, ¿no? Entonces, por favor, busca atención en cuanto a materia de salud mental y si ya la tienes, no dejes tus consultas, sé muy cuidadoso, estoy segura que si ya estás recibiendo atención así es, sé muy cuidadoso en torno a lo que tiene que ver con las actividades, con las cosas que se te enseñan en terapia para que las puedas realizar y si tomas medicamento, por favor, no dejes la medicación, ¿ok? Es muy importante para diagnosticar el mutismo selectivo que este dure mínimo un mes. Pero ojo aquí, a veces lo confundimos porque entonces cuando un niño empieza a ir a la escuela y todo el mes no habló en la escuela, decimos, o se puede llegar a decir, no, es que el niño tiene mutismo selectivo. No, ahí no aplica. El niño se está adaptando nuevamente o está aperturando apenas la parte del contacto social, ¿no? Está empezando a desarrollarse en este ambiente y pues por lo tanto es entendible que vaya de menos a más en cuanto al desarrollo de sus habilidades. Sandy Brice, tenemos aquí a una colega, Sandy Brice nos está viendo. Licenciada, nos alegra muchísimo que nos acompañes como todos los lunes. Hablemos ahora de las fobias o miedos específicos. Son apariciones de altos niveles de miedo que se convierten obviamente en ansiedad, intensos y persistentes en torno a una situación específica o a un objeto específico. Hablemos de las personas que tienen fobia a los insectos, a lo mejor a alguien un día lo mordió un perrito y entonces ahora tiene esa fobia específica hacia algún animal. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera colaborar o continúo? Sí, en este caso también se presenta la fobia social, que es un miedo exagerado ante situaciones sociales. Cuando se conoce a alguien, la conducta se deteriora si se sienten observados y esto limita las interacciones sociales. Correcto, lo que usted nos acaba de decir es sumamente acertado, porque cuando hablamos de un trastorno de ansiedad social,
todos los trastornos tienen mucho que ver con la manera en cómo las personas procesan y estructuran, es decir, van armando el pensamiento. Pero cuando hablamos de un trastorno de ansiedad social, el individuo, aunque no tenga un motivo para ello, siente que está siendo observado todo el tiempo en cualquier lugar o en cualquier escenario en donde se pare, y no solamente que está siendo observado, sino que los demás están observándolo para generar una mofa o una crítica negativa. Yo no voy muy de la mano con la idea de las críticas constructivas, pero vamos a manejarlo de esta manera, para generar una crítica negativa en torno al mismo. Entonces, la idea de sentir, porque en realidad no está pasando, la idea de sentir que estás siendo observado nada más para evaluarte negativamente genera un trastorno de ansiedad social, que viene acompañado de toda esta sintomatología de la que hemos estado hablando a lo largo de estos 35 minutos. Y para el diagnóstico, perdón, de un trastorno de ansiedad social, sí tenemos que hablar de que pues debe estar presente, como en los otros trastornos, cerca de 6 meses. Pero no lo confundamos con este pánico escénico del que hablábamos hace unos minutos, ¿ok? Es diferente porque no hablamos de que al individuo le ocurra únicamente cuando se tiene que parar en un escenario frente a cientos o miles de personas, ¿no? Hablamos de que lo mismo le puede ocurrir cuando llega a la escuela, cuando llega al trabajo, incluso en ambientes conocidos como dentro de la familia. Es muy común que se desarrolle, de hecho, en interacciones familiares, por esta necesidad de aceptación que todos tenemos de nuestra propia familia y que a veces los niveles de exigencia, decíamos, son muy elevados, y entonces yo siento que la familia siempre me juzga de manera negativa y se facilita para mí el desarrollo de un trastorno de ansiedad. ¿Hay algo más que nos quiera compartir, licenciada? No, continúa. Ok. Entonces vamos a pasar al siguiente trastorno de ansiedad del que vamos a hablar, y es un trastorno de angustia. Es la presencia de una crisis. Ok, perdón, estaba leyendo un comentario, pensé que era nuevo, pero no, ya lo teníamos hace unos minutos. Hablamos de la presencia de una crisis de angustia que es inesperada, pero sobre todo que tiende a repetirse bastante, ¿ok? Y que se presenta por un cambio significativo, es decir, el individuo tuvo que vivir un cambio dentro de su sistema, dentro de su ambiente. A lo mejor se cambió de empleo, a lo mejor se cambió de trabajo, y entonces este cambio genera en él una desadaptación y una complejidad, perdón, en su comportamiento, que hace o que da como resultado pues una crisis de angustia. Fíjense que ahorita, contrario a lo que yo hubiera podido esperar a partir del aislamiento social, un trastorno con el que se está llegando de manera muy común al consultorio es la agorafobia, que se caracteriza precisamente por un miedo o una ansiedad muy particular que tiene que ver con situaciones o con lugares, mejor dicho, muy concurridos, ¿no? Es decir, para el individuo, discúlpenme, hoy no traje mi botella de agua y como ya llevo buena parte del día hablando, ya se me resecó la garganta. Cuando el individuo tiene que estar en medio de multitudes, o incluso el solo hecho de salir de su casa, el solo hecho de pensar en que tiene que abandonar la comodidad y la calidez que su casa le ofrece para salir a la calle, para ir a la tienda, le genera un trastorno de ansiedad. Yo les decía, contrario a lo que yo hubiera podido pensar, porque yo creí que al estar en un aislamiento, en un encierro forzado, aparentemente, durante tanto tiempo, lo primero que la gente querría es salir, pero en realidad lo que está ocurriendo bueno, está la población dividida, pero está muy tendiente a lo contrario, a que cuando la gente tiene que salir por este miedo al contagio, por todos estos mares de decesos en cuanto a pérdidas humanas y toda la situación que se está viviendo a partir de la aparición del COVID en nuestras vidas, la gente está desarrollando mucho la agorafobia, incluso en menores. Y de pronto ahorita que están por reactivarse las clases,
el menor no quiere salir, tiene mucho miedo porque dentro de su lógica, o incluso el adulto dentro de su lógica está pensando, bueno, si nos guardaron, por así decirlo, si nos pidieron estar en casa para cuidarnos, ¿qué va a pasar ahora que me están diciendo que tengo que salir? Voy a dejar de cuidarme o ya no hay que cuidarse, voy a estar expuesto. Entonces se está desarrollando mucho esta parte y las personas con agorafobia tienden a evitar activamente la presencia en lugares públicos o en lugares concurridos. Y regularmente para las personas con este trastorno de ansiedad es vital el poder salir acompañados. Requieren de la presencia de alguien que les genere como esta seguridad para poder situarse en circunstancias en donde van a estar rodeados de más personas, porque obviamente pues la presencia de ese individuo conocido les genera hasta cierto grado un nivel de tranquilidad, porque la angustia que se desarrolla en medio de un trastorno de agorafobia es tan intensa que pues a veces se presentan las crisis en público y entonces he tenido muchos casos en los que ya no salen no solamente por el temor, sino también por la vergüenza que para ellos genera el hecho de pensar que pueden pasar una crisis en público y entonces van a empezar a lo mejor con esta parte de la micción, del orinar, de la necesidad constante de evacuar y la pérdida de control sobre el cuerpo. Para que pueda ser diagnosticado con agorafobia, igualmente hablamos de que debe ser la presencia de los síntomas durante un mínimo de 6 meses. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera aportar? Sí, entonces la agorafobia está relacionada con ataques de pánico y está constituida por todo un conjunto de temores a lugares públicos, como ya mencionaste, salir a la calle, el parque, y los síntomas también son muy parecidos a todos los demás. Ya no le escuchamos lo último. Bueno, yo ya no le escuché lo último. Me quedé en los síntomas son muy parecidos. A todos los anteriores en todos los trastornos mencionados ya. Correcto, esa es una parte bien importante, por eso es muy vital que tú acudas a un especialista en materia de salud mental, porque como hablamos de las derivaciones, por así decirlo, de un trastorno de ansiedad, pues las sintomatologías son muy similares y entonces lo más sencillo es que tú vayas con un médico general y que él te dé un medicamento. Ya sabes que yo no te doy nombres de medicamentos, precisamente por cuidado para ti, ¿vale? Y es que sí entiendo que estás en medio de un trastorno de ansiedad y lo que tú quieres es sentirte bien ya, ahorita, desde ayer, ¿no? Entonces, como tienes esa necesidad, pues a veces hay quienes, aunque le tienen miedo a los psicofármacos, sí recurren a ir y comprar el de más fácil acceso en unas farmacias similares y a veces hay farmacias que, aunque son medicamentos controlados, sí te los venden sin una receta, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de nombres de medicamentos, pero es importante que te evalúe alguien especialista, alguien en materia de salud mental, porque como van de la mano, como son todos derivaciones, decíamos, de un mismo trastorno de ansiedad, a veces la sintomatología puede ser confundida una con otra, y entonces, pues sí, el fármaco te va a hacer bien por un tiempo, pero también hay que tratar el problema de raíz, ¿ok? No sirve de nada nada más manejar la parte física si nosotros no volteamos hacia el origen, hacia la parte del pensamiento, la parte cognitiva que está dando pie a toda esta situación. Tenemos también por ahí el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicación, ¿ok? ¿A qué nos referimos? Pues al consumo de drogas. Literalmente de lo que hablamos es del consumo de drogas, ¿no? Y cuando estas son retiradas, cuando el individuo inicia en este proceso de desintoxicación, pues evidentemente tiene que pasar por un proceso de ansiedad porque desarrolló una dependencia hacia la sustancia. Y entonces puede producir dicha sintomatología. Para su diagnóstico no requiere de un tiempo tan pronunciado como los 6 meses de los que hablábamos en otros trastornos y tampoco se tiene que dar en medio de un episodio de delirio. Es decir, se puede presentar en un momento variable dentro de la historia de vida de la persona. Y el trastorno de ansiedad debido a enfermedades médicas, pues hablamos de un cuadro que se caracteriza por la presencia de crisis de angustia o ansiedad.
y que pues evidentemente tiene mucho que ver con la parte biológica, ¿no? Con la parte física o con una condición médica particular. Tampoco se tiene que dar durante un periodo de 6 meses, ni tampoco hablamos de que tenga que entrar en un episodio de delirio. Pues bueno, así como estos, pues existen muchos otros trastornos de ansiedad, están los especificados, que hablamos de presencia de síntomas significativos y característicos de la ansiedad, pero que no empatan totalmente con alguno de los anteriores de los que hablamos. Por ejemplo, son las crisis de angustia limitadas a las que podríamos referirnos dentro de este apartado. Lo importante aquí es que nosotros sepamos que, por ejemplo, en cuanto a estas crisis de angustia, son limitadas y no cumplen un criterio, decíamos, de tiempo como lo hacen el resto de los trastornos de los que nosotros estábamos hablando. Sin embargo, al final del día, también requieren, por supuesto, la atención de un profesional en materia de salud mental para poder generar una mejora, por así decirlo. Y ahorita que continuamos sobre esta marcha, vas a entender por qué hablamos de una aparente mejora. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera agregar o continúo? Sí, en esto cabe señalar algo que ya mencionamos la semana pasada y nuevamente volviendo a las medicaciones que a veces se hacen sin consultar específicamente a un especialista, tiene que ver con que el tipo de medicamento que les ofrecen va a generar que la activación fisiológica se detenga, pero la sensación de miedo sigue activa. Es correcto. La sensación física, es decir, lo que tu cuerpo genera como reacción, pues sí se detiene, pero en la parte del pensamiento continúa y entonces tú de todas maneras en algún momento vas a tener que recurrir a la parte de la psicoterapia. De hecho, pues cuando llevas un tratamiento psiquiátrico tienes que llevar un acompañamiento psicológico porque el psiquiatra se encarga de la parte fisiológica, es decir, de la parte física, de la que tiene que ver con el medicamento, con las sustancias, y yo, bueno, el terapeuta, se encarga de enseñarte a reeducar tu pensamiento. Aquí algo es muy importante, lo que la licenciada nos decía. Sí acudir a un especialista, como siempre lo hemos mencionado a lo largo de todo este tiempo. Porque a veces pasa, por ejemplo, tuve por ahí, escuché más bien, vi un video en donde un paciente con ansiedad pues nos narraba su experiencia, ¿no? Y esta persona hablaba de que cuando a ella le recetan la vitamina B, su cuerpo responde increíblemente bien y entonces sus niveles de ansiedad comienzan a reducirse. Pero también ponían el contraste de otro paciente que escucha precisamente que ella mejoró con esto, inicia su consumo y los resultados no son los mismos. Y de hecho, por los componentes, también tienes que saber que incluso aunque se trate de vitaminas, no puedes hacer el consumo de las mismas durante tiempos alargados, porque a veces también el consumo amplio de una vitamina incluso puede generar otras alteraciones en el sistema. Hablando, por ejemplo, de esta vitamina, lo que la vitamina B hace es que relaja el sistema nervioso. Entonces, cuando tú la consumes en sobremedida, corres el riesgo de llegar a un punto en el que pierdas el control motor sobre el cuerpo, es decir, en el que tus músculos ya no te respondan con la misma, con la misma efectividad que deberían de. Te recomiendo mucho que busques un libro que se llama El hombre que confundió, perdón, a su mujer con un sombrero, ¿ok? Eh, es un libro muy sencillo de leer, aunque no tengas una formación dentro de las áreas de la salud, y nos habla precisamente de esa parte, de cómo a veces el consumo de esta vitamina puede generar que el cuerpo se vuelva como una gelatina, imagínate, ¿no? Y aparentemente, pues la mayoría de las personas dirían, pero es una vitamina, entonces sí me la voy a tomar y se la toman con muchísima confianza. Pero también hasta en cuestiones como esas hay que llevar la vigilancia de alguien que esté informado con respecto al tema para que te pueda orientar de una manera muy, muy, muy específica y sobre todo para que se te pueda acompañar no solamente como lo mereces, sino sobre todo como lo requieres. Recuerda que pues lo más importante es que tú
puedas recuperar esta parte de control sobre tu vida. Porque cuando se desarrolla un trastorno de ansiedad, hablamos de un individuo que tiende, decíamos, a dar vueltas y vueltas y vueltas dentro de su cabeza a cuestiones que regularmente no le están ocurriendo y que de hecho es poco probable que le lleguen a suceder. Un pensamiento rumiante lo denominamos, ¿no? Un pensamiento al que masticas, por así decirlo, y masticas, y entonces lo único que haces con esta tendencia, pues es obviamente el irla acrecentando, y entonces ya no puedes vivir de una manera tranquila. Te centras en los posibles riesgos o los aparentes riesgos que tú alcanzas a ver, en las equivocaciones que en algún momento pudiste haber llegado a cometer y las potencias. Y entonces un hecho que difícilmente puede ser real, lo haces mucho, mucho, mucho más grande. Y por lo general la ansiedad siempre está relacionada más con pensamientos que son imaginarios. Entonces es como si te petrificaran, ¿no? Imagínate cuando jugabas a los encantados o a las congeladas, que de repente llegaba un momento en el que no te podías mover, entonces así es como si quedaras atrapado dentro de ti mismo. Y algo que tienes que saber es que pues no tienes que vivir así siempre. Es posible que aunque no es posible, de hecho todos desarrollamos problemáticas y preocupaciones dentro de nuestro diario vivir, pues estas no tienen que volverse tan abrumadoras como para llegar a desarrollar un trastorno que te lleve a desadaptarte de lo que fue tu vida, de lo funcional que tú pudiste llegar a ser en tu vida. ¿Qué puedes hacer? Ya vamos a entrar en la parte de, bueno, ya me di cuenta que tengo un trastorno de ansiedad y ahora, ¿qué hago? Yo te voy a animar a que siempre que tú percibas un peligro en tu vida, te hagas las siguientes preguntas, ¿ok? Son 5 preguntas que te van a servir de muchísimo para analizar si realmente el peligro que estás percibiendo es existente o si en realidad, como decíamos, tiene más que ver con un pensamiento mal estructurado. Y son las siguientes, ¿no? ¿Qué tanto te preocupas tú por las cosas? Esto es como para determinar el nivel de ansiedad que estás generando. Segunda, es muy difícil para ti dejar de preocuparte y en consecuencia ya no te puedes relajar. Tu preocupación, tercera, raramente da lugar a generar una situación en un problema específico, porque esto pasa mucho en los trastornos de ansiedad. Se preocupan muchísimo con la idea de reducir riesgos, pero al final no se puede concretar el generar un panorama distinto. Solamente piensan en muchas posibles soluciones que al final del día no se van a requerir todas y que sobre todo no se concretan, ¿ok? Otra, la siguiente. ¿Crees que si tú no te preocupas, entonces vas a tener que enfrentar un escenario muy terrible del que después no vas a poder tomar control? Y la última, ¿te preocupas por no estar preocupado cuando las cosas te van bien en la vida? Son como 5 preguntas muy básicas a las que tú puedes responder para ver si realmente estás desarrollando un trastorno de ansiedad. Edge, bueno, veo que tus respuestas a las preguntas son sí. Entonces yo nuevamente te invito a que si no estás recibiendo atención profesional, la busques a la brevedad posible. Por favor, es muy importante antes de que esto se haga más grande y entonces también se haga más complicado de vivir para ti. Licenciada, ¿hay algo que tenga que agregar o continúo? Sí, entonces sí podemos nosotros tener un panorama y analizar, por ejemplo, hay síntomas conductuales, como mencionabas, estos provocan cambios en nuestra forma de actuar, se dejan de realizar algunas acciones por miedo o se empiezan a realizar otras que son perjudiciales a la salud, como son el fumar, el beber, el consumir drogas. Siguen también los síntomas cognitivos, que son pensamientos rumiativos, como ya mencionaste, preocupaciones, imágenes catastróficas sobre el futuro, y los síntomas fisiológicos, se habló de las taquicardias, de la sequedad de la boca, la tensión muscular, la sensación de falta de aire,
Y en estos tres aspectos es donde la terapia psicológica focaliza su atención. De ahí la importancia de entonces aprender a reconocer el disparador, es decir, lo que genera esta ansiedad, le ponemos nombre a esto, se hace consciente y entonces se puede trabajar. Así de simple, lo ubicas. Una vez que lograste la conciencia del activador para tu ansiedad, estás del otro lado. Te voy a poner un ejemplo que escuché una vez en la universidad y llamó mucho mi atención. Creo que fue como la puerta de entrada que yo pudiera comprender cómo es que funciona este tipo de pensamiento, ¿no? Hablemos de que Pedro Pérez llega a consulta y llega diciendo que viene a consulta porque sabe que va a morir solo y viejo. Y Pedro Pérez es un estudiante de preparatoria. Entonces yo le pregunto a Pedro Pérez, ok, Pedro, ¿cómo es que llegas a esa conclusión? Y Pedro me dice, es que fíjate que yo voy a una universidad, no estoy haciendo comercial, pero vamos a ponerle así, ¿no? Yo voy a una preparatoria muy renombrada, hablemos del Tepeyac. Yo estudio en el Tepeyac y toda mi familia estudió en el Tepeyac. Entonces ahorita yo para poder ir al Tepeyac pues necesito de una beca, ¿no? Me dice a mí Pedro Pérez. Entonces ahorita reprobé 5 materias y yo ya no puedo recuperar mi beca. Como ya no puedo recuperar mi beca, ya no puedo estudiar en el Tepeyac. Y si no puedo estudiar en el Tepeyac, no puedo acceder a la misma universidad. Y en esa universidad estudió toda mi familia. Y toda mi familia tiene empleos muy buenos, muy bien pagados y viven con un nivel económico estable y alto, ¿no? Son de una clase social alta, llamémoslo así. Entonces, como yo ya reprobé y no puedo acceder a la Universidad del Tepeyac, yo no voy a poder ser un buen profesional. Como yo no voy a poder ser un buen profesional, entonces no puedo conseguir un buen trabajo. Y si yo no puedo conseguir un buen trabajo, entonces no puedo comprar un carro bueno, bonito, un carro del año. Si yo no compro un carro del año bueno, bonito, no puedo conocer una buena mujer. Y si no conozco una buena mujer, no puedo formar una familia. Y como no tengo un buen empleo, no voy a poder comprar una casa. Por lo tanto, a partir de que reprobé 5 materias en la preparatoria, diría Pedro Pérez, voy a morir solo y viejo. Diríamos que el pensamiento de Pedro Pérez es correcto. Lo que Pedro Pérez está haciendo es pensar muy a futuro y se está facilitando únicamente un trastorno de ansiedad. No está ubicando en ese momento que a su alrededor hay otros escenarios, que aunque no vaya al Tepeyac, puede estudiar en otra universidad y ser un buen profesional, y que el encontrar una buena pareja no depende de estudiar en el Tepeyac ni de tener un cargo ejecutivo muy alto. Es algo que ocurre mucho en el trastorno de ansiedad. Regularmente así es como se va armando el pensamiento. Empieza de una situación específica y entonces te vas imaginando lo que puede pasar y qué más pasaría si pasa lo que me imaginé, y imagino, y entonces llego a un punto en el que estoy totalmente abrumado. Regularmente los pacientes de ansiedad tienden a fumar muchísimo. ¿Por qué? Porque literalmente lo que uno hace cuando fuma, pues es un ejercicio de respiración que relaja. Por eso la gente fuma más cuando dice que está estresada. Si tú analizas esa parte, es más fácil que alguien fume. Dice, es que yo nada más fumo cuando estoy muy estresado, cuando estoy muy enojado. Pues es que realmente lo que está pidiendo su cuerpo es realizar un ejercicio de respiración que le permita relajarse. Porque déjame decirte que una de las maneras más efectivas para calmar y prevenir una crisis de ansiedad o hasta un ataque de pánico tiene mucho que ver con la respiración. La manera en la que tú comiences a relajar tu cuerpo. Y ojo aquí con lo que hablábamos de Pedro Pérez, no confundas preocupaciones no conviertas más bien preocupaciones que sí, evidentemente puedes generar, en obsesiones, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de una obsesión es que ya estábamos llevando el pensamiento a un nivel muy elevado de futurización y por lo tanto es inaceptable y que está generando circunstancias dañinas en ti. Regularmente las obsesiones van acompañadas como de particularidades que aumentan la ansiedad que se asocian con ellas. Por eso, cuando tú
tengas una crisis de ansiedad, como tú ya fuiste a tu psicólogo y también estás yendo a tu psiquiatra, si así lo necesitas, lo primero que tienes que hacer es parar, así, literal. Yo sé que para los pacientes con ansiedad es muy complicado y luego cuando les digo esto me miran como queriéndome decir una grosería, ¿no? Porque a lo mejor piensan que no tengo ni idea de lo que les está ocurriendo. No, yo sé que es complicado para ti, sé que estás sintiendo al 1000 y que todo tu sistema nervioso está activado y que entonces tú sientes que te vas a morir y todo esto es muy complejo, pero lo primero que te tienes que decir a ti mismo es que tienes que parar, tienes que dejar de pensar, así, alto. Como cuando vas conduciendo y entonces el semáforo se pone en rojo, yo sé que tú no corres, no. Lo que tú haces desde que ves el amarillo, pues es empezar a reducir tu velocidad para que cuando ya te toque el rojo, ya te puedas detener. Así también pasa con el pensamiento, ¿ok? Cuando estás ubicando que ya estás en medio de la crisis de ansiedad, tienes que dejar de pensar y buscar algo en lo que te puedas distraer. Brenda nos dice, trabajo en una clínica de rehabilitación para personas con alcoholismo y drogadicción y en efecto, cuando se presentan ansiedad, fuman mucho más de lo normal, aparte de la ansiedad que les provoca la desintoxicación. Es correcto. También Matus Cortés nos dice que el fumar le calma. Es que sí, literalmente este ejercicio de respiración que se realiza en donde cuando tú fumas, lo que haces es pasar, es una respiración diafragmática. Jalas y pasas el aire hasta el estómago y entonces tu estómago se infla, así como el mío. Lo retienes unos minutos en lo que disfrutas de tu humo, que aparte te va a generar cáncer, y luego lo sueltas. Esto te lo puedo enseñar en terapia sin necesidad de que después tengas que ir con el oncólogo, ¿ok? Regularmente es muy tendiente a que cuando un paciente deja una adicción, se enfoque hacia otra. Por eso es que, Brenda, ocurre esto, porque como se deja una sustancia, se reemplaza. Y eso es muy común que llegue a ocurrir. Algunos reemplazan el consumo de drogas con tabaco, con una sexualidad desenfrenada, con compras, entre otras cosas. Decíamos que cuando tú ya hiciste el alto y estás ubicando que tienes que dejar de pensar de esa manera rumiante, entonces ahora lo siguiente que tienes que saber es que la ansiedad se transforma. Yo sé que lo que tú quieres es dejar de sentirla, pero no importa cuánto luches en ese momento, perdón, contra ella. En realidad lo que tienes que aprender a hacer es a sentirla. Nada de lo que tu cuerpo te está indicando te va a pasar realmente. No te vas a asfixiar. Tal vez vomites, sí me ha tocado incluso que me vomiten en el consultorio, pero no pasa nada, solo vomitas y ya. Luego lo limpiamos, es todo. No se va a parar tu corazón, no te estás haciendo pequeño, no se te está haciendo el lugar grande, no, tienes que saber que esas percepciones no te están ocurriendo. Justo eso es lo que he dicho, dice Brenda, y he trabajado mucho con ellos en el sustituir el tabaco por las respiraciones. Muy bien, Brenda, lo estás haciendo correctamente. Recuerda, la respiración diafragmática es sumamente efectiva. Cuando tú ya aprendes a ubicar tus síntomas y a sentirlos, entonces cuando haces consciente que en realidad nada te está pasando tan fuerte como lo estás sintiendo, tus síntomas van a ir disminuyendo. Si por el contrario tú luchas con parar en ese momento la sintomatología, solamente la vuelves más fuerte. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera comentar o continúo? Entender lo que pasa. Y eso le quita poder a los miedos o a las sensaciones y pensamientos que tenemos y de este modo se contrarresta muchísimo. Como mencionaste, a lo mejor la salida es me siento en un lugar tranquilo, cierro los ojos, distraigo la atención a algo diferente a lo sucedido, incluso puedo visualizar un lugar agradable que me proporcione una sensación de paz y esto ayuda muchísimo. Correcto, y es que sentir miedo no es malo. Quiero que sepas que ese miedo que tú estás generando no es malo. El miedo nos cuida, es amigo, nos ayuda a ver por nosotros.
lo difícil es que alimentas tanto, tanto, tanto este miedo que lo conviertes en un miedo enorme y entonces ya no te puedes mover, literalmente, ¿no? Cuando tú luchas contra tu ansiedad, también no solamente la refuerzas y la aumentas. Permítete descubrir que eso a lo que le tienes tanto, tanto, tanto miedo, en realidad no es tan malo. Hablemos, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad por separación. Pasa mucho en las parejas con codependencia y entonces hay un nivel de violencia tan elevado que te causa pavor literalmente el que el otro se vaya. Y un buen día el otro, que muy, muy, muy vamos a pensar que inconscientemente, ¿no? Que muy inconscientemente te llevó, te facilitó, porque no lo hizo solito, te facilitó el que desarrollaras este trastorno de ansiedad. Un día dice, bueno, pues mira, como te dan unas crisis y yo no puedo y esto es desgastante también para mí, yo ya me voy. Y entonces hace su maletita y se va. Y tú en ese momento, tu ansiedad se vuelve enorme y sientes que te vas a morir y que no puedes y te le cuelgas de las piernas y te paras en la puerta y te tiras enfrente del carro y de todas maneras se va. Y con el tiempo tú descubres que ese miedo a que se fuera en realidad no existía, que las cosas no fueron tan complicadas como toda la vida las imaginaste. Cuando tú vienes a consulta conmigo, o cuando tú vas a consulta con algún psicólogo y vas a trabajar un trastorno de ansiedad, a lo que se te va a facilitar es a empezar a enfrentar esos miedos, ¿ok? Pero pues obviamente vamos a hacer todo el análisis de que reconozcas cómo te avisa tu cuerpo que va a venir la crisis, porque no todos los cuerpos te avisan igual, ¿ok? A lo mejor el tuyo te da ganas de vomitar y decíamos muchas ganas de ir al baño y las taquicardias. Tú ya ubicaste que esos son tus síntomas. Entonces ya te enseñamos que tienes que parar el pensamiento, te trabajamos con un modelo de pensamiento, de reestructuración de pensamiento, se llama el modelo ABC de Albert Ellis, por si lo quieren consultar. De hecho, yo creo que al terminar les dejo en los comentarios una tablita de muestra para que vean cómo se lleva a cabo y si ya estás llevando terapia, pues a lo mejor lo puedas complementar y si no, está de muy fácil uso. La tablita que te voy a poner ahí es con la que yo trabajo. Entonces ya tú hiciste todo tu análisis de por qué lo que estás pensando que te va a ocurrir en realidad no es objetivo, en realidad no va a pasar, ya aprendiste a detener a tu cuerpo, a parar tu pensamiento, ya sabes respirar, respiración diafragmática y te evitas el pasar por una crisis y descubres que todos esos miedos no son tan grandes como tú los percibías. Ed Moreno, la ansiedad apenas se detonó porque yo apoyaba a una chica con ansiedad y la soportaba y la apoyaba y después generé esa dependencia. ¡Ay, ya perdí el comentario! ¡Ay! No sé qué le piqué. Ah, ya lo encontré. Y después generé esa dependencia, ahora ya no aguanté y exploté y la mandé muy lejos y después estaba preocupada por ella, por su ansiedad. Bueno, es muy importante que vayas a terapia. Es vital que recibas atención para checar ahí algunas cuestiones, no solo de ansiedad, sino también de la manera como te estás relacionando, ¿de acuerdo? Entonces estábamos en que tú ya aprendiste a hacer esto, ya aprendiste a respirar, acuérdate, jalo aire, libero, te voy a enseñar muy rápido un ejercicio de respiración. Libero los hombros. Tú regularmente cuando respiras haces esto. Y subes hombros. No, no vas a subir hombros, vas a respirar. Vas a jalar aire y lo vas a pasar hasta la boca del estómago. De hecho, tu estómago se va a inflar como si tuvieras, pues no sé, como si tuvieras bichitos, ¿no? Como los perritos cuando tienen lombrices, algo así. Entonces tú relajas, mis hombros no van a subir, fíjate, relajo, jalo aire, observa mi estómago. Tengo que tener la capacidad de mantener el aire ahí unos segundos, lo mantengo y luego soplo despacito en mi estómago, si te fijas, me va desinflando, ahí ya volví a jalar. Así de sencillo puedes ir controlando tu cuerpo para evitar que llegue hasta un punto de crisis. ¿Qué más tienes que hacer? Es muy importante que tú seas responsable de ti. Libera tensión
física, ¿ok? No te pongas en situaciones que te lleven a desarrollar altos niveles de estrés. Yo sé que tienes que trabajar y que tienes muchas cosas que hacer, pero pues si te enfermas, entonces ya no puedes trabajar ni puedes hacer todas las cosas que tenías que desarrollar. Licenciada, ¿hay algo que nos quiera comentar o continúo? Sí, entonces es importante que nosotros reconozcamos la situación claramente y entender que siempre hay un mensaje tras la ansiedad. Entender que la vida nos trae las cosas cuando y cómo deben ser, no cuando mi mente quisiera y como las quisiera. Correcto, y por eso es muy importante que tú aprendas a hablar de lo que sientes, ¿ok? Aunque no lo creas, el verbalizar, es decir, el expresar lo que estás pensando, puede funcionar de una muy buena manera. Por eso en la psicoterapia, el tratamiento con un psicólogo es vital, porque ahí vas a tener un espacio seguro al diálogo y a la expresión en donde no solamente vas a ser vigilado, cuidado, protegido, sino que no vas a ser vulnerado de ninguna manera, ¿no? Si tu psicólogo un día te vulnera, no, cambia de psicólogo, rápido, muy rápido. Tienes que también aprender a cuidar lo que comes. Eso es muy importante para pacientes con ansiedad. ¿Qué no puedo comer o qué se esperaría que evitara? Azúcares, por supuesto, sobre todo los artificiales. Taurina. Pasa mucho que como los pacientes con ansiedad tienen dificultades para dormir, pues obviamente se levantan con pesadez. Y entonces vas a la tienda y te compras estas bebidas energetizantes y te tomas 4. Es lo peor que le puedes hacer a tu ansiedad, de verdad. No te ayudan, no consumas taurina, cafeína, se echan litros y litros de café. A mí personalmente el café no me gusta, pero hay quien gusta mucho de él. Si tú tienes un trastorno de ansiedad, no consumas niveles elevados de cafeína. Harinas, yo sé que es increíblemente rico comerte un pan más ahorita que está lloviendo, ¿no? Así con tu café, con tu jarro de café y tu pan. Las harinas no te ayudan, al contrario, te van a facilitar el desarrollo de las crisis. Grasas saturadas, ¿ok? Tampoco tienes que cuidar mucho el consumo de alimentos, inclínate más por las verduras. El apio es increíblemente bueno para facilitar el pausar, por así decirlo, o es muy bueno el apio para los pacientes con trastornos de ansiedad. Cuida muchísimo tu alimentación. Haz ejercicios de respiración, cámbialos por el cigarro, ¿ok? Acude a consulta de manera cuidadosa y muy vigilante. Yo sé que vas a ir a consulta. Aprende a escuchar a tu cuerpo, reconoce cuando tu cuerpo está a punto de entrar en la crisis y para, como si estuvieras frente a un semáforo, literalmente para, desconéctate de trabajo, teléfono, de lo que sea que en ese momento te esté estresando, porque ya aprendiste a ubicar, acuérdate, eso es muy importante, qué es lo que activa la crisis en ti. Y entonces toma un espacio y poco a poco vas a aprender a controlar tu ansiedad y vas a llegar a un punto en el que esta ya no va a ser el enorme problema que te representa en este momento. ¿Tiene algo más que agregar, licenciada? Pues sí, ya nada más para concluir es comprender que la ansiedad es una emoción sana, inicia en la mente y se instala en el cuerpo, es una respuesta de anticipación involuntaria, una respuesta mental física del organismo a un estímulo, pero ayuda a evadir el peligro, es decir, funciona para la supervivencia. Correcto, no le tengas miedo, no te va a pasar nada de lo que tú crees que te va a ocurrir. Solamente aprende a reconocerla, a gestionarla, a sentir y a cuidar de ti. Y eso te va a ayudar muchísimo. Cuando iniciamos este live, yo te dije que íbamos a hacer una nueva dinámica. Y es que la idea del equipo de psicología integral al hacer este tipo de cosas es contribuir a la sociedad. Como psicólogos entendemos la importancia del medio social en el que nos desarrollamos y por eso queremos contribuir a él lo más que se pueda. Por eso estos lives son gratuitos y yo te pido de verdad que los compartas. Nunca los vamos a cobrar, no mientras yo esté al frente de ellos, te lo prometo. Nunca los vamos a cobrar y te vamos a permitir que los compartas cuantas veces quieras. Están también en el canal, en el canal de YouTube, por si en algún momento quieres buscarlos. Los encuentras bajo el nombre de Litzin Zamora, tu servidora. Está la página. Bueno, la idea es que tú puedas tener un acceso libre a toda esta información para que entonces puedas cuidar más de ti, todavía más.
Y dentro de esto nos hemos percatado de una necesidad muy importante. La necesidad, pues, es la reactivación de nuestra economía. Toda la pandemia ha hecho que nuestra economía se vaya en declive y entonces a veces yo sé que tú no vienes conmigo porque crees que mis servicios son muy caros y piensas que la salud mental es un lujo y esto no tiene que ser así. La salud mental debería ser un derecho para todos. Entonces, en la idea de apoyar el comercio local y de empezar a reactivar nuestra economía, hemos decidido que siempre al final de los lives vamos a guardar unos minutos para hacer publicidad gratuita para alguien, ¿ok? No te voy a cobrar ni un peso, yo sé que no tengo los millones de seguidores, pero pues en algo te va a servir. Y entonces el día de hoy, Tattoo Studio 88 ha solicitado el espacio, porque déjame te comento que a mí me gusta mucho tatuarme. Y de los 17 tatuajes que tengo, 16 ha hecho Tattoo Studio 88, entonces aparte te voy a recomendar a alguien que conozco, de quien puedo asegurar la calidad de su trabajo. Y Tattoo Studio 88 lo puedes encontrar en su página de Facebook. Ahorita también te voy a dejar ahí en los comentarios el link para que puedas ir a la página. Está organizando una rifa para un tatuaje de 20 centímetros en la técnica que tú escojas. Puede ser acuarela, realismo, bueno, Tatu te explicará más de esto, ¿no? Él sabe más de técnicas de tatuaje que yo solo encuentro una y le digo cuál me haga. Él te explicará cuáles son todas las existentes. Entonces, él va a realizar una rifa en donde tu boleto te cuesta, recuérdanos, licenciada, ¿cuánto te cuesta tu boleto? 50 pesos. 50 pesos te cuesta tu boleto y tú escoges tu diseño, escoges la técnica y pues es en esta idea de reactivar nuestra economía, ¿no? Recuerda que es muy importante que nos convirtamos en solidarios en esta temporada y yo te invito a que visites las redes sociales de Jesúa Cruces, artista de Tattoo Studio 88 o la página Tattoo Studio 88. Lo que a mí me gusta mucho de Tattoo Studio es que es un tatuador sin afán de robar el crédito a nadie. Todo el mundo hace su trabajo porque tiene habilidad para ello, pero algo que me gusta mucho de Tattoo Studio 88 es que el tatuador es un tatuador certificado. Fue a una escuela de tatuadores. Hasta que yo llegué ahí descubrí que había escuelas para tatuadores. Él dedicó algunos años de su vida a estudiar esta parte y aparte te atiende con mucha higiene, con mucha calidez. Tienen wifi en su estudio, tienen clima, sus instalaciones son bastante cómodas. Entonces te invito a que busques sus redes sociales, a que cheques esta apertura que está generando, esta rifa, si es que te interesa. Y pues por el día de hoy es todo. Si tienes un negocio, si tienes algo que quieres que te promocionemos, pues mándanos la información y con muchísimo gusto nosotros te vamos a hacer publicidad. Espero que toda la información aquí brindada te haya servido. Espero que puedas aprender a gestionar tu ansiedad para que pronto te puedas sentir bien y que si viste este live para ayudar a alguien a quien amas, también lo puedas hacer con la calidez, con la eficacia, con el cariño que esa persona te requiere. No sé quién me da las gracias, Edge Moreno, de nada, estamos para servirte. Hoy nos extendimos muchísimo más, una disculpa, pero es que el tema nos daba incluso todavía para más. Y te espero la próxima semana. También si quieres que hablemos de algo en específico, ya sabes, déjame un inbox en la página, en mis redes sociales. También ahí está el botón para que nos mandes un WhatsApp. Déjanos un comentario en cualquier parte donde lo podamos ver. Desde Perú, Luis Fernández nos ve desde Perú. Nos da tanto gusto poder trascender fronteras en el cuidado de la salud mental. Gracias a ti, Luis Fernández. Compártenos, invita a más personas a que nos sigan para que esto se pueda seguir haciendo. De nada, Carla Cabrera, un gusto servirte. Yo amo la psicología y te prometo que esto va a seguir así durante mucho tiempo más. A mí nada me gusta más que poder hacer esto. Yo siempre he dicho que el amor de mi vida es la psicología y entonces yo quiero que tú también aprendas o que veas por qué yo aprendí a amarla. Cuídense mucho, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Contáctanos si tienes un tema que quieres que tratemos. Licenciada, muchísimas gracias por su apoyo. Buenas noches a todos. Hasta luego.